Dios te bendiga grandemente. Te saludo con la paz de nuestro Señor amado Jesucristo. El Señor hace unos días me puso una palabra y una carga en mi corazón por aquellas mujeres cuyos maridos no están convertidos. No, tal vez hasta les impiden de que esa mujer se congregue, de que esa mujer haga las actividades que ella anhela en su corazón, que son para el Señor. Pero el Señor aquí me puso una palabra, amén, que voy a compartir con todas vosotras en el nombre de Jesús. Que vengas a recibir esta palabra porque es Dios hablando. Que sea el Espíritu Santo ministrando aliento en tu vida, fuerzas renovadas y un corazón abierto a recibir la instrucción del Eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanas. Vamos a leer la palabra en 1 de Pedro 3:1, que dice así: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Amén. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Entonces aquí el Señor ya nos está ministrando. El Señor ya nos está instruyendo. Dice, no es por la palabra, no se refiere a que no se conviertan por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿verdad? Entonces, lo que se refiere es que no va a ser con nuestras propias palabras, no va a ser con nuestras palabras de persuadiéndolos para que vengan al Señor, sino que muchas veces esas palabras van a sobrar, porque a veces con las palabras oprimimos y hablamos demasiado. Pero aquí dice que puedan ser ganados más por el comportamiento, amén, nuestras actitudes. Dice una conducta íntegra y respetuosa. Entonces cuentan más nuestras actitudes y con ese comportamiento, como dice la palabra, esas almas, vuestros maridos pueden ser entonces ganados para gloria y honra del Señor. Entonces he aquí la clave. La clave muchas veces, porque hay veces que hay mujeres, pido oración, pero vale, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu comportamiento fuera de la iglesia? ¿Eres una mujer en tu casa dulce? O al contrario, eres gritona, tienes ese espíritu de gritería, por nada ya empiezas a gritar y gritas a los niños y gritas allá y gritas acá. Por pequeñas cosas enseguida te molestas, te pones airosa, irritada, simplemente porque el vaso no está colocado justamente donde tú quieres que esté. ¿Cómo somos? Eres una persona chismosa, es decir, la mujer debe tener sabiduría, prudencia. Eso me ministró a mí el Señor cuando después de convertirme durante años yo era a veces imprudente, hablaba demasiado. Hay bromas que una no puede ya gastar y hay cosas que una no tiene más que hablar. Entonces, si hay algún problema con algún hermano, alguna hermana en la iglesia, con algún líder, se lo vas contando en tu casa, se lo vas contando ahí a tu esposo. Eres chismosa, hablas de la vecina, hablas de los demás. ¿Qué comportamiento tenemos en casa? Porque tienes una gran responsabilidad ya que has aceptado seguir a Cristo. Entonces ahora eres una nueva mujer. Los comportamientos tienen que ser diferentes día tras día, trabajar nuestro carácter, un carácter de mujer virtuosa. ¿Qué comportamiento tienes? ¿Eres manipuladora? Cualquier problemita, también ya lo vas contando a tu mamá,
El Señor dijo, dejará el hombre y la mujer a su padre y su madre y se volverán uno cuando ya están en matrimonio. Estoy hablando de matrimonio, legalmente casados, civilmente casados. Entonces, a lo mejor tienes cierta manipulación porque heredaste de tu mamá, de tu abuela, ese espíritu de Jezabel, ese espíritu de manipulación, ese espíritu de control. Y tienes que humillarte ante el Señor y reconocer que te gusta manipular para que las cosas salgan a tu favor y como tú quieres. Y si tienes ese espíritu de Jezabel, eso también impide que tu esposo se convierta. Porque tal vez tu esposo es un obrero del Señor, pero el espíritu de Jezabel lo que más va a perseguir es al hombre profeta. Tal vez él tiene ese llamado, pero el espíritu de Jezabel está sofocándole. Y tú pides oración cuando la oración que la necesitas tú. Entonces pon tu mano, no tengas miedo en tu habitación, en la iglesia, pide ayuda a tu pastor, a tu pastora. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener vergüenza de decir, sí, yo soy una manipuladora, soy Jezabel? ¿Por qué? No, merece la pena decir, merece la pena orarse, reconocerlo y ser libre y tener un matrimonio feliz. Amén. Entonces, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo soy? ¿Cómo somos las mujeres? Somos a veces impacientes, estresadas en la casa, o tal vez quieres una cosa ya y le dices a tu marido, ves, es que no se puede porque falta dinero. En vez de arrodillarte y decir, bueno, yo confío en mi Señor, tranquilo mi amor, todo va a estar bien. ¿Elogias a tu esposo? ¿Cuántas veces elogias a tu esposo? Qué buen trabajo has hecho, qué comida más rica. Aunque la comida esté mala, tú dile que está buena. Mírale el lado positivo, de que no has tenido que cocinar en ese día. Tal vez él te ayuda a limpiar el hogar, pero para ti nunca está bien. Siempre está mal, siempre falta algo. Elógialo. Dale gracias a Dios por la vida de tu esposo. Si te casaste sabiendo que tu esposo no era convertido, entonces pide perdón al Señor, porque el Señor no le gusta el yugo desigual. Pero si tú te casaste sin conocer la palabra del Señor y luego tú conociste al Señor, entonces ahí mira el comportamiento. Gloria a Dios. Dice el versículo 3 de Primera de Pedro 3, el que estábamos leyendo, dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu, pone mi traducción, suave y apacible. Me encanta, suave y apacible. ¿Cómo conseguimos esto? Teniendo intimidad con el Espíritu Santo, derramándonos delante del Espíritu Santo, porque el Señor en su omnisciencia, Él sabe nuestros pensamientos, sabe cómo somos, delante de Él no podemos escondernos. Vale, esto no significa que tú no te vayas a arreglar, ¿verdad? Tú puedes tintar tu pelo, puedes ponerte un maquillaje, puedes ponerte unos pendientes, puedes arreglarte, pero sin ser, como dice la palabra, ostentosa. ¿Sabes por qué? Porque si no, al final tu marido te va a ver con una vanidad terrible. Y esa vanidad lo que puede abrir son puertas a la lujuria. Y la lujuria aún va a oprimir, va a traer discordia en tu matrimonio. Porque el espíritu de lujuria se alimenta porque quieren más y más y más. Entonces, no vanidad, no lujuria, pero una cuidarse para su esposo. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios 7. Ahí vamos dando entonces la clave. Amén. El comportamiento, mis hermanas, no es imposible cambiar.
porque a lo mejor aquí vosotras me veis, ¿no? Delante de aquí en la cámara me veis tranquila, pero yo he tenido también muchas cosas que cambiar y aún tengo cosas que cambiar. Pero con el Señor todo nos es posible. Cuando tenemos un corazón entregado al Señor, apasionadas por nuestro Señor, por su palabra, al final lo vamos a querer hacer todo con amor. Como dice la palabra, hacerlo todo con amor. Primera de Corintios 7, 13, 14. Nos dice así: y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Amén. Enseñanza 1. Resiste. Amén. A no divorciarte. Es importante también, solo en este versículo, aquí, ¿por qué no lo dice aquí el apóstol Pablo? Porque había muchas mujeres antes que se convertían al cristianismo y decidían ya dejar a su esposo y buscar un hombre dentro de la congregación. Pero en cambio aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no se divorcie de él. ¿Por qué que no se, por qué no? Porque puede ser tú realmente el canal que va a llevar la salvación a tu esposo. Entonces, no te divorcies. Si tu esposo tiene padres, abuelos que se divorciaron, antepasados, o tú misma, entonces ahí tienes que quebrar el espíritu, la maldición de divorcio, de separación. Entonces tienes que ponerte a orar, a romper. En el nombre de Jesús reprendo a todo espíritu de divorcio, a todo espíritu de separación familiar, en el nombre de Jesús. Y tú vas a coger, vas a poner tus manos en tu cama y vas a reprender el divorcio, vas a reprender la separación, vas a reprender el esposo y la esposa espiritual, que en otro día podemos hablar de ello, porque son los causantes de muchos divorcios. Amén. Seguimos entonces con este versículo. Dice: porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Amén. Y luego, más adelante, al final del versículo dice: y si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. ¡Wow! Mi hermana, fíjate el valor que tú tienes, mi hermana. Tú tienes una autoridad espiritual en tu casa súper importante. Tú cargas una gracia que se esparce en tu casa, en tu hogar. Una gracia tú portas, y créelo, tú portas una gracia tan grande que santifica, dice aquí, a tu esposo. ¿Qué significa esto? Esto no aplica que tu esposo ahora es salvo por ti, porque somos salvos, la salvación es individual, por creer en Cristo y esa verdad, tenerla en nuestro día a día cumpliendo la palabra de Dios. No significa entonces la salvación, pero sí significa, lo que significa la santificación aquí es tiene que ver con la separación. Entonces, tú tienes una labor muy importante, mi hermana. Tú tienes un valor muy importante, preciosa, del Señor. Tú eres la luz de Cristo en tu casa. Dios te escogió para esto tan grande como es santificar a tu esposo. Tú no eres una cualquiera. Entonces esa gracia va a santificar a tu esposo, significa que va a separar tu hogar. Es decir, tú no te estás dando cuenta, pero hay cosas que están siendo santificadas en tu hogar y tú no te das cuenta. Por ejemplo, hay películas que si tú eres creyente tú vas a decir, esa película no por esto y por esto.
Y no la van a ver tus hijos, no la va a ver tu esposo. Hay novelas, hay músicas, ¿verdad? Hay lugares a lo mejor donde tu esposo quiere ir, pero mujer, tú tienes la influencia sobre tu esposo. Eva tenía influencia, tuvo influencia. Nosotras tenemos que ser mujeres que influencien, pero para bien, para llevarlos a la santidad, a la palabra. Entonces eso es lo que tú tienes, ese poder para influenciar. Entonces, esa influencia que tú tienes con tu esposo hace que tu esposo no vaya a ciertos lugares que tú sabes espiritualmente que no son correctos, que no están bien. Tal vez tú hasta santificas el cuerpo de tu esposo porque hay días que dices, no. El Señor dice que somos templo, entonces no vamos a tener tanta glotonería. Vas a cuidar la alimentación en tu casa. Amén. Porque también eso es importante. Vas a cuidar, si tú puedes apartar esas finanzas también para el Señor, tú estás santificando las finanzas también de tu esposo, porque lo estás, dice el Señor, que todo lo que se da para Él, eso es consagrado para Él. Entonces estás evitando un despilfarro, una mala administración, estás abriendo las puertas de los cielos a tu casa. Amén. Entonces, yo quiero decirte que persevera. Esa es la palabra que me dio el Señor cuando estaba escribiendo la meditación. Persevera. Lo apunté 2 veces. Persevera, persevera. Yo sé que a veces es duro, es difícil. Esa carga, tienes planes, tienes proyectos, te gustaría que los dos sirvierais al Señor. Pero todo va a llegar en su tiempo. El Señor te dice, persevera. Amén. Segunda de Corintios 16:13 dice, permanezcan firmes en la fe. Dice, sean valientes y fuertes. Amén. Entonces, mi hermana, tú eres una guerrera del Señor. Los guerreros se cansan, los guerreros también se debilitan, pero el Señor va delante de ti en esta batalla. El Señor sabe tu dolor, sabe que tú has llorado a la madrugada. Él sabe del clamor que tú llevas por dentro. A veces a lo mejor has sonreído por fuera, pero has tenido una discusión. Tu marido ha dicho, no vayas a la iglesia, pero tú has ido, porque primero hay que someterse, ¿verdad?, al Señor. Entonces, no te impacientes. El milagro en tu casa va a llegar, pero como hemos aprendido, cuidemos del comportamiento. Amén. Y el Señor nos dice en Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas del enemigo. Amén. Segunda de Corintios 10:4. Es ese versículo que tú lo vas a subrayar. Y cuando venga contienda en tu casa, vas a decir, mi lucha no es contra mi esposo, sino es contra ese enemigo sucio, asqueroso que quiere ver mi familia destruida. Porque ¿sabes qué pasa? Si tú te divorcias, tus hijos también vas a tener luego que orar, porque el espíritu de divorcio ahí puede entrar. Entonces persiste, resiste. Amén. ¿Cuáles son esas armas? Esas armas que no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en Dios. Son el ayuno. En el ayuno tú vas a estar más susceptible y aparte en el ayuno tu carne se debilita, nuestra alma se somete más al espíritu y hay ofensas que tu esposo te puede hacer, pero tú vas a tener el bálsamo del Señor sobre ti y ni siquiera eso te va a afectar, ni siquiera eso tú te vas a acordar. Eso también hace el ayuno. Entonces es el ayuno, la oración y la palabra. La palabra porque es la espada. Tenemos que conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, yo no sé. Si yo no sé cómo me tengo que comportar, entonces por mucho que yo ore, por mucho que yo ayune, pero si no tengo la palabra, no tengo la instrucción, entonces me va a faltar otra cosa que va a sumar en el poder, ¿vale?, de esa arma.
Entonces, ¿cómo debemos de orar? Esto también lo apunté direccionada por el Señor. Tienes que orar. Tenemos que orar porque apoya a esas mujeres, amén, valientes, guerreras, valiosas, cuyo marido no es convertido, pero siguen firmes y siguen además perseverando y no se pierden un culto, amén. Entonces, ¿cómo hay que orar, hermanas? Vamos a orar así. Primero, el ídolo familiar. Tú vas a reprender el ídolo familiar. Cuando tú planches la ropa de tu esposo, tú empieza a orar. Cuando tú estés en tu casa y tu esposo a lo mejor se ha ido a trabajar, empieza a orar en esa cama. Empieza a orar por la comida de tu esposo, por el agua que le das. Y vas a ver un gran cambio. Ya lo verás. Bueno, vamos allá. El ídolo familiar. El ídolo familiar. Vale, Deuteronomio 27:15 nos dice que el Señor, que Él aborrece, amén, para Él es basura ese ídolo. Entonces, los ídolos familiares puede ser el catolicismo, puede ser cualquier, el budismo, el candomblé, bueno, muchísimas ídolos que pueden ser, ¿vale? Familiares y que crean una gran fortaleza, porque esos ídolos hacen que uno no crea, traen embotamiento en el entendimiento de la palabra, crean barreras, crean ataduras. Entonces, tienes que orar. Echo fuera todo espíritu de ídolo familiar en la vida de mi esposo, en el nombre poderoso de Jesús. Que mi esposo no va a tener ídolos familiares, sino que el Señor, el Adonai, el que venga a gobernar en la vida de mi esposo va a ser tú, Jesús, y tu palabra. En el nombre de Jesús declaro que ningún ídolo va a prevalecer en mi esposo ni en mi generación, en el nombre poderoso de Jesús. Y así tienes que tomar esta oración. Tienes que orar por todo lo que el diablo le dio de comer. Tal vez él ha comido algo consagrado a los monjes, por ejemplo, a monjes budistas, del taoísmo, de cualquier ídolo. Entonces él ha comido esa fruta y a través de eso entró ese espíritu de ídolo y se fortificó en la vida de tu esposo. Entonces todo lo que comió en la mesa del enemigo, oras así, lo reprendo en el nombre de Jesús, que salga de la vida de mi esposo, que salga de la vida de mi esposo todo lo que comió en la mesa del enemigo. Tal vez incluso en las pesadillas, en los sueños, el enemigo también da alimentos. Tienes que orar por eso. Número 2. La ceguera espiritual también viene por los antepasados. Amén. Y también por el sistema en el cual vivimos, porque dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Amén. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 28 rápidamente. Dice así: el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. Amén. Esas son las maldiciones que están por la desobediencia. Nosotros creemos que a través de la sangre de Yeshua HaMashiach esas maldiciones en nuestras vidas han sido cortadas, amén. Aún así hay que seguir muchas veces orando, cortando de cosas que ni siquiera nos acordamos a través de la sangre de Yeshua HaMashiach. Como los maridos, vuestros esposos no conocen aún el poder de la sangre, pero eres tú que conoce el poder de la sangre, entonces tú tienes la autoridad, la fe para orar. Amén. Entonces, dice aquí que el Señor, por la desobediencia, va a hacer sufrir de locura, de ceguera y de delirio. Entonces también está aquí la ceguera espiritual. Amén. ¿Cómo oro por la ceguera espiritual? Señor, en el nombre de Jesús, rompo la maldición de la ceguera espiritual. Ceguera espiritual por este sistema, por el Dios que quiere gobernar en este mundo. Lo rompo en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder sobre la vida de mi esposo, rompiendo esa maldición de locura, de delirio, que le hace perder la mente en cosas de esta tierra en vez de las cosas eternas. En el nombre de Jesús. Y tú ahí
Vas a ir orando. El Espíritu Santo, porque primero tienes que pedir al Espíritu Santo cómo orar por esta causa. Entonces el Espíritu Santo te va a llenar, te va a guiar en la oración de guerra y te va a hacer romper muchas maldiciones aparte de esta. Amén. Entonces, tercero, maldiciones generacionales. Amén. Maldiciones generacionales están atando la conversión de tu esposo. Maldición generacional puede ser curanderos, trabajos de amarres, amarres incluso sentimentales también, aunque no iría aquí en maldición generacional, pero sería también otra de las maldiciones, de otras relaciones, por ejemplo, del pasado, amén, porque tú no conoces a las mujeres, a lo mejor que han estado con él, si le han hecho algún tipo. Entonces, maldiciones generacionales, estábamos hablando, curanderos, tal vez algún curandero le ha llegado a decir a tu suegra, a tus suegros, a tu esposo, mira, yo te veo aquí iniciándote en esto, lo otro, en vidente, clarividente, en fin, todo eso lo puedes cortar porque son bloqueos espirituales que se producen en la vida de tu esposo para que él no se arrodille y no sirva al Señor. Brujería, macumba, en fin, hay muchas maldiciones generacionales que se han de romper. Por ejemplo, si los padres ya de él no creyeron nunca en el Señor, ningún familiar, eso es una maldición de incredulidad que también hay que romper. Si, por ejemplo, han sido, pues eso, hay que echar fuera, por ejemplo, la maldición generacional también, el espíritu de adulterio, el espíritu de homicida, el espíritu de robo, el espíritu también de orden sexual, de incesto, que son de maltrato. Todos esos espíritus tú puedes hacer incluso una lista, puedes ponerte en una lista pues lo que el Señor te vaya haciendo recordar, lo que tú conozcas de tu esposo, preguntarle a tu esposa así en una conversación, oye, ¿y cómo era tu tía? ¿Y qué pasaba con esto o lo otro? Y apuntarlo y tú vas a ir ahí con esa hoja tú vas a ir orando. Amén. Y oramos también por el orgullo. Amén. El orgullo. Muchas veces el orgullo de los esposos. ¿Por qué ha venido ese orgullo? Tal vez han tenido una infancia muy difícil, una infancia de maltrato, una infancia de rechazo. También el rechazo, una infancia de abandono. Eso ha producido que esa persona, porque los hombres también tienen sentimientos, lógicamente, entonces esas personas se han sentido tan dolidas que han sacado el orgullo, diciendo a mí nadie me chafa, a mí nadie me va ahora a rechazar más. Entonces ha venido un orgullo que le impide también ver al Señor, darle el corazón al Señor. Amén. El espíritu, ahora mismo me siento decir esto, el espíritu de rechazo también en los hombres, hacen que ellos no puedan, ese espíritu de rechazo hace que ese hombre no pueda aceptar la gracia del Señor. Entonces no va a los pies de Cristo porque él se siente tan culpable que él cree que está fuera de la gracia, que no hay sangre, que no hay sacrificio que pueda perdonar tal vez lo que él haya hecho. Entonces está el rechazo también y el autorrechazo. Entonces ahí vas a apuntar ídolo familiar, ceguera espiritual, maldiciones generacionales, orgullo, rechazo, amén. Y todos estos puntos apúntalos. Empieza a orar. Recuerda entonces que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. No faltes a las reuniones, todo lo que puedas de tu congregación, persevera, los días que haya oración, ve, pide ayuda, por fe, coge una foto, unge esa foto de tu esposo, de tus hijos, amén. Si tú te convertiste al Señor, o yo me convertí siendo nosotras tan pecadoras, ¿por qué no va a hacerlo con tu esposo? ¿Por qué no? Teniendo ahora una mujer de guerra, porque dice el Señor que ahora somos uno. Amén. Somos uno ahora con los esposos.
Entonces, todo lo que tú ores a Él le va a influenciar. Amén. Entonces, cada vez que haya ayuno en la congregación, apúntate al ayuno. No, es que yo no sé ayunar, es que yo nunca he ayunado. Vale, entonces ayuna hasta las 2, después vas a ayunar hasta las 3, después vas a ayunar hasta las 6 y así vas a ir creciendo, desarrollando un hábito de ayuno. Amén. Entonces, hasta aquí esta reflexión. Mi amada hermana, tú eres preciosa, eres valiosa, Dios te ha escogido, eres una perla preciosa para el Señor. Entonces yo te pido que no desistas, amén. Aquí me tienes para lo que sea necesario. Y Dios te bendiga grandemente. El Señor va contigo. El Señor va contigo. Amén. Shalom, shalom.